Hola, otra vez. Hoy es 27. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Es el problema de aquí, el de este dibujo, que está muy bonito. O bueno, lo que tiene de bueno este problema es que parece difícil. De hecho, simplemente leer el enunciado es como que ya intimida a veces a mucha gente. Y más porque pues es el problema 6. Y pues todo el mundo sabe que siempre el problema 6 es el más difícil, el problema 1 es el más fácil, el problema 2 trae un poco más de complicaciones, el 3 ya está más perrito y el 4 no está tan difícil, pero es medio talacha, y el 5 pues a veces está un poco simple. Eh, ¿Qué vamos a necesitar? Quiero recordar lo que hicimos en el video de, creo que fue en el de inicio, donde expliqué estas dos particularidades de la geometría del círculo. ¿Por qué? Porque con estas dos cosas tan simples vamos a resolver ese problema. Que lo voy a leer de una vez. De hecho, también, como siempre, el enunciado va a estar en la descripción. Siempre primero inténtenlo. Hagan el dibujo de preferencia porque sí está muy chido. Dice: sea ABC un triángulo y D, E y F los puntos sobre su circuncírculo. O sea, el círculo en el que está exterior a él, ¿no? En este caso, para hacer el dibujo, bueno, también debería estar enseñando ¿cómo se llama? Lo que viene siendo construcciones, que se llama regla y compás. Creo que también lo empezaré a subir, porque también es algo muy chido. Eh, yo primero obviamente tracé el círculo con un compás y tomé 3 puntos sobre la circunferencia, cualesquiera. Simplemente van a formar un triángulo, en este caso el triángulo negro. Dice, pues esos son los puntos, ¿no? A, B, C. Y vamos a tomar 3 puntos D, E y F de manera que AD, BE y CF son diámetros. Yo teniendo los puntos, lo único que voy a hacer es eh, unir del punto al centro, que pues va a quedar marcado por la punta de metal del compás. Y eso lo trazo o lo extiendo hasta tocar otra vez la circunferencia. Y ese sería un diámetro, porque pues obviamente sería el doble del radio que estaría tocando en el otro lado de la circunferencia. Ok, AD, BE y CF son diámetros de dicho circuncírculo. Dice las rectas AE, BF y CD, las rectas, no los segmentos de rectos, a las uniones, no, sino que las prolongaciones AE, BF y CD forman un triángulo A', B', C'. En este caso, pues es este, ¿no? Aquí. El A', B', C' es el grandote, el ABC es el chiquito que está dentro del círculo, que pide demostrar que ABC es semejante a A', B' y C'. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Con estas dos sencillas cosas que tenemos. ¿Qué es lo primero? Si tenemos ¿cómo se llama? Un triángulo inscrito en un círculo de manera que dos de sus vértices estén marcando el diámetro y el tercero esté sobre la circunferencia, entonces ese ángulo que está sobre la circunferencia va a medir 90 grados. Voy a saltarme las demostraciones, tanto de ese como de lo siguiente que voy a decir. ¿Por qué? Porque ya están en el video de inicio. Pueden verlo o de preferencia intenten demostrarlo ustedes, porque también haciendo la demostración es mucho más fácil ver todo lo que pues conlleva, ¿no? Para lo que puede funcionar. Y la siguiente propiedad de la geometría, perdón, de la, pues sí, de la geometría de la circunferencia es esto de aquí. Que pues ya sabemos, si tenemos dos radios marcados, pues si los unimos, simplemente como ambos segmentos son radios, pues se formaría un triángulo isósceles. Entonces los ángulos a los lados pues son iguales. En este caso pues sería alfa es igual a beta. Con esas dos cosas tan simples vamos a hacer una demostración de algo que parece complicado. O sea, tenemos que demostrar que el triángulo
negro es semejante al azul. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero que nada, quiero que lo intenten, piénsenlo. Y la verdad es que aunque parezca difícil, no lo es tanto ya cuando ven la solución, como en todos los problemas que hemos visto hasta este momento. Y vamos con la solución. Ok, muy bien, como ya lo hemos visto, pues primero que nada voy a tener estos dos, ¿cómo podríamos decirlo? Estas dos herramientas a la mano para mostrarlas cuando las vaya a emplear. Ya está trazado el dibujo. Primero marqué estos ángulos. ¿Por qué los marqué? Vamos a ver. Vea que O es el centro, ¿no? Entonces de OA y OB, pues vamos a usar lo primero que lo segundo que dije, ¿no? O sea, pues veamos que son radios que abren así, un triángulo, que si los unimos, pues obviamente como son radios, miden lo mismo, entonces tienen mismos ángulos. Vamos a aplicar ese mismo análisis para este triángulo de aquí, el COB y el COA. Entonces, pues podrían ser iguales de hecho los ángulos entre ellos si creo que sí, si tuviéramos un triángulo equilátero, creo que el equilátero sí lo cumpliría, pero como es una demostración de manera general, pues vamos a pensar que son diferentes los ángulos. Eh, entonces, ¿qué podemos deducir? Que pues 2A más 2B más 2C son los 180 grados de dentro del triángulo, ¿no? Primero que nada también quise marcar esto porque esto es lo que nos va a ayudar a determinar todo. Que AD, BE y CF son los diámetros. Entonces ya tenemos que 2A más 2B más 2C es igual a 180 grados. Pero eso no nos va a importar porque lo que vamos a necesitar en realidad es que si todo lo dividimos entre 2 es A más B más C es igual a 90 grados. ¿Por qué digo que lo de los diámetros nos va a servir? Por la primera herramienta que dije. Vamos a ver los triángulos que sean de esta manera. Que estén marcando el diámetro y que uno de los puntos esté sobre la circunferencia. Ok. Vamos a tomar primero el primero de todos, pues el AD. Este es el diámetro. Ok. ¿Qué triángulo está de esa manera que tenga un punto sobre la circunferencia? Pues este de aquí, el DAC. Como el DAC es un triángulo que está marcando el diámetro y este ángulo está sobre, este vértice, perdón, está sobre la circunferencia, entonces el ángulo ACD tiene que medir 90 grados. Como aquí ya tenemos AA y AC, recordemos esta ecuación de aquí, pues este angulito de aquí tiene que ser B. Simple, ¿no? Ok, ahora qué vamos a hacer. Vea que aquí ya tenemos 90 grados. Como esta es una recta de B' a A', que es un lado del triángulo, y estos son 90 grados, pues este ángulo aquí es recto. Hasta ahí bien. Ahora vamos a tomar el segundo diámetro, BE. Vea que aquí ya lo tenemos más fácil. Sería el triángulo BAE, el que está marcando el diámetro y tiene un punto sobre la circunferencia. Entonces el ángulo EAB tiene que medir 90 grados. Aquí ya tenemos a A y a B. Entonces faltaría C. Como ya tenemos a C aquí en el triángulo CAB', pues ya tenemos C grados y 90 grados. Pues si 180 grados está formado por esto y le restamos a B y C, pues nos tendría que quedar que la suma de este ángulo y este ángulo es A más B más C. Y como ya tenemos a C, pues nos faltaría un ángulo de manera que sea A más B. Ok, que ya encontramos este ángulo, es pues este ángulo aquí, ¿no? Y nada más faltaría encontrar otro, de hecho. Para el diámetro CF, vea el diámetro CF, el de aquí, eh, tendríamos el triángulo CBF, que tiene diámetro en CB, bueno, uno de sus lados es CB, el diámetro CB, y este ángulo, el CBF, tiene que medir 90 grados. Como aquí ya tenemos a C y a B, pues falta solamente
A. Ahora, ¿qué más? Vamos a volver a aplicar lo mismo. Como este es un lado del triángulo, el B'C', este ángulo de aquí completo tiene que medir 180 grados, ¿no? Ya lo sabemos. Aquí ya tenemos 90 grados, que es C más A más B. Entonces este ángulo es recto. Como este ángulo mide A, y pues esto tiene que medir B más C para completar los otros 90 grados del triángulo. Como aquí ya tenemos A más B y B más C, tendríamos A más 2B más C. ¿Y eso cuánto sería? Tenemos que completar los 180 en el triángulo A', B', C'. Pero eso no importa, ¿por qué? Porque ya tenemos el A más B, que es este ángulo de aquí, y el B más C, que es este ángulo de aquí. Entonces vemos que pues este ángulo es A más C, que es el único que completaría los 180 grados. Entonces este ángulo de aquí es A más C. Y con eso se demuestra que el triángulo A', B', C' es semejante al triángulo ABC.